Bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo certificar una defunción y cuándo o no solicitar una necropsia, si esta es clínica o si esta es médico legal. Bueno, vamos a ver la organización operativa y de competencias que compete a todo lo que es los certificados de defunción. Tenemos que entender que hay un subsistema del registro civil donde está la inscripción obligatoria, continua y permanente de los hechos vitales para fines jurídicos y administrativos. Y está un subsistema de estadísticas vitales en el cual recopilan esa información de los hechos vitales tanto en su frecuencia como en sus características para análisis y difusión. Cuando nosotros nos están hablando de fines jurídicos y administrativos, yo ya tengo que empezar a sentir, digamos, esa responsabilidad que tengo cuando yo diligencio un certificado de nacido vivo o un certificado de defunción, porque esas familiares van a hacer diligencias judiciales o administrativas con ese documento que yo le estoy dando. Entonces, de esta manera, ya si yo me equivoco, por ejemplo, ya recae sobre mí esa responsabilidad. Instrumento legal: constituye la prueba de nacimiento o la defunción para todos los efectos jurídicos y administrativos. Entonces, lo que decíamos, si ese papito, por ejemplo, o mamita van con un nacido vivo a hacer una diligencia de su bebé y se dan cuenta que hay un error, y si no se dieron cuenta de ese error y registraron al niño con ese error y ellos quieren corregir ese error, pues finalmente el que va a responder es el médico. ¿Por qué? Porque el médico cometió un error en un documento que se requería para una vuelta administrativa o jurídica. En cuanto a una defunción, les pongo un ejemplo. Llega aquí una persona, diligencia el certificado de defunción, cometió un error y después esa persona se da cuenta y ya hizo el registro civil de defunción, o sea que eso ya está en una notaría o ya está en una registraduría. Entonces me toca a mí como médico corregir ese error, pagar la escritura pública para que esa persona pueda seguir haciendo sus vueltas judiciales o administrativas. También eso se convierte en un instrumento de salud pública porque las estadísticas vitales son fuente para la formulación de políticas, planes y programas de salud pública y seguimiento requerido. Entonces eso es lo que yo les doy cada mes en el Comité de Estadísticas Vitales y Vigilancia Epidemiológica, en los cuales nos vamos dando cuenta si van cambiando, por ejemplo, las frecuencias o algunas variables en cuanto a estos nacidos vivos o estas defunciones. Y es un insumo demográfico porque permite profundizar en el análisis de las dos principales componentes de la dinámica poblacional, que son la natalidad y la mortalidad. ¿Cómo funciona el flujo de información? Y eso es muy importante. De medicina legal, que quien va a certificar medicina legal, todas las muertes que no son naturales las va a certificar medicina legal. Entonces, yo ahí ya voy apuntando. Toda muerte que no es natural no la puedo certificar en mi institución. Aquí están los médicos, aquí están las IPS, médicos particulares, las IPS y la oficina del registro civil. Toda esa información va a las direcciones municipales, posteriormente a las direcciones departamentales y posteriormente al DANE regional y de ahí al nacional. Todas estas estadísticas, todo lo que yo estoy documentando en estas estadísticas vitales son revisadas por la entidad territorial municipal, departamental y posteriormente nacional. Y por esas razones que nosotros a veces llamamos a los médicos a hacer las enmiendas de sus certificados de defunción. ¿Por qué? Porque si hay un error, pues el municipio, si yo lo identifico como institución, lo corrijo antes de que el municipio me mande un requerimiento para hacerlo. Normas básicas para el diligenciamiento. Siempre debo diligenciar absolutamente todas las variables, no utilizar ningún tipo de sigla. La información debe ser completa y veraz. La oportunidad del reporte son 24 horas y no se pueden anular certificados. Entonces esto aplicaba cuando teníamos nosotros el papel. A veces nos equivocábamos, sencillamente colocábamos anulado y cogíamos otro. Desde hace muchos años hay que hacer una corrección o enmienda a ese certificado en el cual me equivoqué, pero no se pueden anular como lo hacíamos antes. Sin embargo, por pandemia sabemos que una de las acciones que tomó el DANE fue que ya no estaba distribuyendo en papel, sino simplemente los números. Entonces yo, como ya lo estoy diligenciando directamente en el software, entonces no hay problema en el caso de que pueda poner anulado o
o pueda que la información no esté completa, porque ahí me va a pedir todas las variables. Pero sí deben cuidarse, por ejemplo, de no utilizar siglas. En el nacido vivo, bueno, ahí nos rescata la hemoclasificación. Recordemos que esa es la variable que yo no tengo un resultado en el momento que nace el niño. Entonces, esa hemoclasificación queda pendiente cuando se le haga la hemoclasificación al nene, pero en ocasiones nos demoramos en esto, no adjuntamos al registro que le imprimimos al papá ya ese resultado de hemoclasificación, y eso puede hacer que ese papito empiece a voltear de un lado al otro porque nadie le hace el registro civil si no están completas las variables. Y en cuanto a defunción, recordemos que este es un formato del certificado de defunción que antes nos daban en papel, y es muy importante lo que marca ahí en rojo. ¿Qué nos está marcando? ¿Cómo fue la muerte de ese paciente? Si fue natural, si está en estudio o si definitivamente es una muerte violenta. Entonces, cuando nosotros vamos a diligenciar un certificado de defunción en nuestra institución, que es una IPS, una institución prestadora de servicios de salud, yo en ningún momento voy a poder dejar o en estudio ni muerte violenta. O sea, si es una muerte natural, es la única muerte que yo voy a poder certificar. Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro. La única muerte que puedo certificar en mi institución es la muerte natural. La que yo digo en estudio son los pacientes que se les van a hacer, por ejemplo, necropsias. Recordemos que en este momento estamos en pandemia, entonces todas las necropsias clínicas en este momento están paradas. No pueden solicitarse necropsias clínicas por la pandemia. ¿Listo? Si el paciente es una muerte que yo no sé si es violenta o no es violenta, por ejemplo, nos ingresa por urgencias un muchacho joven que encontraron muerto en su habitación. El paciente no sufre de ningún tipo de enfermedad, no le han hecho ningún procedimiento, interrogamos a los papás o a los familiares y nos dicen, mire, él venía muy decaído, venía muy triste, terminó con la novia, entonces yo por todo lo que me están diciendo estoy sospechando de que puede ser una muerte no natural, sino que puede ser una muerte tipo suicidio, ¿cierto? Eso es lo que yo documento en mi nota para solicitar una necropsia médico-legal. O sea, en este círculo rojo, desde la entrada, cuando yo voy a diligenciar un certificado de defunción, yo voy a definir si ese paciente sí lo puedo diligenciar yo o no lo puedo diligenciar yo. Si yo estoy sospechando que es una muerte violenta, tipo homicidio, tipo suicidio o un accidente de tránsito, qué sé yo no puedo diligenciar ese certificado de defunción, y en ese momento tengo que documentar esa duda, esa conducta que yo estoy tomando en la historia clínica o en nuestro caso, por ejemplo, en un triage, para llamar a la fiscalía que haga el levantamiento del cadáver y lleve ese cadáver a medicina legal para que le hagan la necropsia. Vamos a hablar un poquito de los diagnósticos mal definidos o no precisos. Recordemos que nosotros, los que llevamos ya 20 años trabajando en la universidad, que nos decían, cuando usted va a diligenciar un certificado de defunción, lo último tiene que ser lo final del paciente. O sea, el paciente murió hipóxico, el paciente le dio un paro, el paciente tenía una insuficiencia respiratoria. Pero ¿qué ha pasado durante todos estos años con el DANE? El DANE se quedó con todas estas causas de muerte, pero finalmente no saben qué produjo ese paro cardiorrespiratorio, qué produjo esa hipotensión, por ejemplo, qué produjo esa anoxia, anemia, ascitis, carcinomatosis, convulsiones, asistolia. Entonces, todos estos diagnósticos de defunción no nos sirven para tener unas estadísticas nacionales, municipales y saber de qué se nos está muriendo en nuestra población. Entonces, todos estos diagnósticos quedan totalmente abolidos. Hay uno que nos gusta mucho, la falla orgánica multisistémica, la coagulación intravascular diseminada. Nosotros sabemos que estas condiciones pueden ser secundarias ¿a qué? A una sepsis. Pero esa sepsis es de qué origen, entonces siempre ponerle apellido y nunca dejarlo final. Entonces lo final, el paro cardiorrespiratorio, la CID, esa no la voy a dejar. Voy a dejar la sepsis de origen abdominal porque tuvo una apendicitis perforada. Entonces esas serían mis causas de muerte.
Cuando yo tengo, por ejemplo, pacientes con cáncer, siempre es importante para el DANE saber, uno, de dónde es ese cáncer, qué origen tiene. ¿Es un cáncer de cervix, es un cáncer de estómago? O sea, el origen de ese cáncer. Y lo otro que nos va a preguntar es si es in situ o está metastásico. Ese es otro punto importante que a ellos les interesa. Entonces, en la diapositiva anterior veíamos carcinomatosis. Esa no nos va a servir como una causa de muerte válida, pero si yo coloco que es un paciente que tiene un carcinoma de estómago metastásico, entonces ese cáncer ya quedó con apellidos y esa causa de muerte sí va a ser válida para el DANE. Malformación congénita, lo mismo, tengo que especificar qué tipo de malformación congénita. Una hepatitis, por ejemplo, también tengo que clasificarla. Entonces yo siempre les digo, pongámosle apellido absolutamente a todo. Síndrome de dificultad respiratoria, membrana hialina, prematurez pulmonar, displasia broncopulmonar, hipoglicemia neonatal, enterocolitis. Estas son causas de muerte neonatales, pero en los neonatos es súper importante que siempre vayan acompañados de un antecedente materno. O sea, la mamita, ¿qué tenía para que fuera un parto prematuro? Tenía una vaginosis, tenía una infección de vías urinarias, tenía una coriomionitis. ¿Qué tenía esa mamita para que ese bebecito naciera antes de tiempo y de muy bajito peso? Tenía un trastorno hipertensivo. Todas estas causas de esta prematurez o de esta muerte neonatal son importantísimas que la coloquemos en el DANE. Entonces, siempre que hablemos de neonato, yo voy a especificar de qué murió el neonato, pero siempre acompañado de una causa materna. La especificación diagnóstica debe tener todo una secuencia lógica de eventos. O sea, yo no puedo, si tengo 3 causas separadas, yo tengo que ver la manera en que yo voy a conectarlas. O sea, el paciente finalmente de qué murió. Y esa secuencia debe tener una lógica, debe haber una causa básica que inició todo ese proceso para que finalmente el paciente falleciera. Esta secuencia lógica es dada tanto desde el punto de vista fisiopatológico como en la cronología de los eventos, porque ustedes recuerdan que al lado de cada causa que yo voy a colocar me pregunta hace cuánto la tiene. La causa básica es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Recuerden que nosotros aquí institucionalmente no vamos a diligenciar ningún certificado de muerte violenta y esos certificados de muerte violenta incluyen los accidentes. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo y que nos ha pasado varias veces con varios compañeros. El pacientico está postrado en cama, tiene una vejiga neurogénica, le da una infección urinaria y se muere por esa infección urinaria, hace una sepsis por esa infección urinaria. Entonces yo podría decir, no, la causa básica de él es la infección urinaria, la paraplegia, ¿cierto? La infección urinaria, la vejiga neurogénica le produjo una infección urinaria y finalmente esa infección urinaria, una sepsis de origen urinario, el paciente falleció. Pero resulta que yo no pregunté por qué era la paraplegia del paciente y el paciente tuvo un accidente de tránsito hace 2 años. Entonces miren que finalmente esa causa básica me cambió y esa causa básica es una muerte violenta. ¿Por qué? Porque todo inició cuando ese paciente tuvo su accidente de tránsito. Entonces les pongo un ejemplo. Nosotros diligenciamos el certificado de función como muerte natural, el familiar se lo lleva y resulta que el familiar está demandando al Estado o a una persona natural por ese accidente. En el momento en que en ese certificado de función dice que es una muerte natural, hasta ahí les llega las vueltas administrativas y judiciales a esos familiares. Entonces ellos van a regresar y nos van a decir que tenemos que solucionar con una enmienda que nos va a costar dinero para que en el registro civil le cambien esa causa de muerte al paciente. Entonces vamos a complicarnos la vida a nosotros y se las vamos a complicar a ellos. Entonces causa básica va a pasar a una causa intermedia y finalmente a una causa directa. Recordemos que esto tiene que tener siempre una secuencia lógica.
Bueno, entonces él me da la posibilidad de tener estas causas para la cascada, o sea, para la secuencia lógica. Sin embargo, si yo no tengo estas 4 causas, o sea, solo tengo mi básica y mi directa, pues lo puedo hacer también. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos hipertensión arterial, le causó una hemorragia cerebral. Entonces voy a dejar siempre colocar el tiempo de evolución. La hipertensión arterial es de meses, es de años, y la hemorragia cerebral pues le ocurrió en este momento, entonces sería un día, ¿cierto? ¿Qué podríamos antes, en una tercera causa después de la hemorragia cerebral? El paro cardiorrespiratorio, la hipoxia, entonces nada de eso va a aplicar. Entonces voy a dejar estas 2 causas que le sirven mucho al DANE para saber cuál fue esa causa básica y directa de muerte de este paciente. Aquí tenemos otro ejemplo, un cáncer de vesícula biliar de 3 meses de evolución, que le produjo una obstrucción de vías biliares y finalmente una insuficiencia hepática, por lo cual murió el paciente. Entonces, con esta cascada, el DANE no me va a devolver este certificado porque va a saber finalmente cuál fue la causa básica y la causa directa de muerte de este paciente. Con esto yo, ¿qué les quiero decir? No tengo que diligenciar las 4 causas, puedo diligenciar las 4, 3 o 2, pero que tengan una secuencia lógica y que sea válida para el DANE. Aquí, por ejemplo, yo les voy a dar pautas para una correcta certificación. Siempre yo les digo, pongámosle apellidos. Bronquitis, miren, bronquitis aguda es una bronquitis crónica. Meningitis es una meningitis bacterial, viral, miliar, por TB. Una neumonía es una neumonía lobar bacteriana, es una neumonía viral, por ejemplo, en el caso pues de ahora nuestros pacientes con COVID. Las abreviaturas totalmente prohibidas, o sea, no nos las aceptan. Tenemos que olvidarnos de estas abreviaturas en los certificados de defunción. ¿Listo? Y las causas que ya habíamos hablado: paro cardiorrespiratorio, falla orgánica multisistémica, falla multiorgánica, síndrome de falla multisistémica, síndrome constitucional o cualquiera de sus derivaciones, no son válidas para el DANE. Siempre tengo que ponerle apellido. Las causas de muerte mal definidas, por ejemplo aquí, yo no puedo poner en causa de muerte un signo o síntoma del paciente. Entonces, dolor abdominal, ¿pero qué? ¿Qué le producía ese dolor abdominal para que finalmente matara a ese paciente? Entonces estas causas tampoco son válidas para el DANE, ni signos ni síntomas. Ya hablamos que el paro cardiorrespiratorio totalmente abolido, y hablemos cuando no existe secuencia fisiopatológica. Entonces, por ejemplo, aquí está una infección de vías urinarias como causa básica, que le causó un posoperatorio de amputación de muñón, que le causó un shock séptico. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, si esa amputación del muñón fue por una diabetes, entonces yo podría colocar la diabetes abajo, y si el paciente adicionalmente tenía una infección de vías urinarias, pues lo voy a poner como otros estados patológicos importantes. Y ese shock séptico lo voy a cambiar por sepsis de origen de tejidos blandos. Entonces, miren que ahí ya me queda una secuencia lógica. Hablemos un poquito de normas. Siempre que vamos a una capacitación nos dicen, y la normativa legal vigente es esta, y a uno le da como perecita, pero nosotros tenemos que conocer la normativa vigente, porque con eso nos van a medir a nosotros, y nosotros podemos decir y negarnos a hacer cosas que definitivamente por norma tenemos la obligatoriedad en hacerlo. Aquí está la ley 962 del 2005, en la cual da directriz fundamental de la política de racionalización de trámites que guían las actuaciones de la administración pública en las relaciones del ciudadano empresario con el Estado en sus diferentes niveles. Entonces, la ley antitrámites, que es esta ley, la ley 962 del 2005, me está diciendo que yo no puedo poner a voltear a esos familiares que me están solicitando un certificado de defunción sin causa justificada. ¿Qué hacíamos antes? Nosotros, los médicos en urgencias, llegaba el paciente, decía que el paciente se murió en casa, que él tenía X problema de salud, que fue una muerte natural, y yo, para asegurarme que no estaba certificando una muerte violenta, entonces, ¿qué hacía? Le pedía a ese paciente que fuera a la notaría, que hiciera
algo extrajuicio para que me trajera de la notaría diciendo que él asegura de que no es una muerte violenta, y yo ya con eso le diligenciaba el certificado de defunción. Eso está totalmente abolido con esta ley. Hay un aumento de quejas de usuarios, los cuales refieren que no se le da una solución de manera oportuna al diligenciamiento de estos certificados, que son los guardas de seguridad o otro personal que los devuelve de la puerta y les dice sencillamente que aquí no les vamos a solucionar. Entonces, eso se convierte no solo en ir en contra de esta ley antitrámites, sino además en un trato deshumanizado con nuestros usuarios que están en una etapa de duelo, que están solicitando un registro de defunción para hacer todas sus vueltas administrativas y legales, y nosotros se lo estamos negando. Para todos los médicos que ingresen a nuestra institución deben tener RETUS, o sea, deben estar inscritos en el RETUS y deben haber realizado, este es un curso virtual, es un curso muy sencillo, ahí está el link y usted lo puede hacer en media hora, en una hora. Es muy sencillo, pero la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud nos enseña cómo no equivocarnos en el diligenciamiento de estos certificados de defunción. Es importante que ustedes sepan que a nivel municipal, hace un par de años, por el gran problema que teníamos con las malas certificaciones, sacaron una circular en la cual le exigen a todas las instituciones de salud que todos sus colaboradores médicos que diligencien certificados de defunción tengan estas dos condiciones: que estén inscritos en el RETUS y que tengan la copia de este certificado de haber hecho este curso en su hoja de vida. Aquí tenemos la ley 9 de 1979 como la ley 23 del 81, establecen ahora sí la obligación que tengo yo como médico de certificar nacimientos y defunciones. A nivel municipal, ellos, además de esta ley, sacaron una circular en la cual nos dice que si nosotros atendimos a este paciente los últimos 3 meses, tenemos la obligación de diligenciar el certificado de defunción. Pero estos 3 meses, pues fue algo un tiempo que se le ocurrió al municipio, pero no está fundamentado, digámoslo así, que exista una ley nacional que me diga que son los 3 meses. ¿Y por qué les digo esto? Porque de pronto, por ejemplo, llegó el familiar con la historia clínica o dice que su familiar fue atendido aquí y yo me meto en la historia clínica del paciente, no vino hace 3 meses, sino hace 4 meses. Pero si finalmente el paciente fallece por una causa natural que yo puedo documentar con mi historia clínica o con la historia clínica que traiga el familiar, pues no es necesario que tenga que cumplir estos 3 meses. Me explico. Por ejemplo, y no es necesario tampoco que el paciente haya sido atendido en esta institución, o sea, no es una obligación. Les pongo un ejemplo. Llega un familiar con un pacientico que tenía un cáncer terminal, el paciente vivía en otra ciudad, vino a pasar sus últimos meses con sus familiares y el paciente fallece aquí en Popayán. No se ha atendido en ninguna institución de salud de Popayán porque el paciente ya estaba en estado terminal. Pero él trae la historia clínica donde se documenta de que falleció el paciente, o sea, tenía un cáncer metastásico, era algo terminal, no podía, ya estaba con manejo paliativo. Yo lo que hago es pedirles una copia de esa historia clínica que tienen ellos y la adjunto al triage o a lo que yo le vaya a realizar a ese paciente, y eso lo hago guardar en estadística y yo le puedo diligenciar el certificado de defunción a ese familiar. Porque si yo le estoy diciendo que eso se lo tienen que hacer en la última institución que a él lo atendió, pues lo estoy mandando a la otra ciudad de donde venía el paciente, y eso no es legal. Bueno, es responsabilidad del profesional médico el diligenciamiento del certificado de defunción, la solicitud de la necropsia clínica o la solicitud de la judicialización de la muerte acorde a la normativa. Entonces, de eso ya hemos hablado. Si yo lo que tengo que definir de entrada cuando voy a certificar certificar una muerte con un certificado de defunción es si esa muerte fue natural o no fue natural. Si yo estoy sospechando que no es una muerte natural,
Ya les dije, no puedo hacer el diligenciamiento de ese certificado de función. ¿Listo? Otra forma de judicialización de la muerte, miren, es muy importante. A nivel de Colombia hay una ley que nos habla de que toda la persona que está bajo cuidado del Estado, yo no puedo diligenciar un certificado de función sin que le realicen una necropsia médico-legal. Entonces me explico. Si es un niño, por ejemplo, que estaba cuidando el bienestar, si es un preso que viene con personal de la cárcel, yo a todos estos pacientes, por norma, entonces, ¿qué tengo que colocar? Que es un paciente que está bajo cuidado del Estado y que yo no puedo diligenciar el certificado de función y que solicito la necropsia médico-legal. En los casos con manera de muerte natural, en los cuales la causa básica de la muerte no esté claramente establecida y sea procedente de la necropsia clínica, el asegurador, a través de su red de los prestadores de servicio de salud, deberá garantizar su realización, incluyendo el traslado del cadáver si este fuera necesario. Esto ocurría antes de pandemia. Como les he dicho, en pandemia las necropsias clínicas están totalmente limitadas. Si no estuvieran limitadas, si ya por ejemplo en unos meses levantan la emergencia sanitaria y nos dicen ya se puede hacer, ¿cuál sería el trámite? Yo voy a solicitar a referencia y contrarreferencia como si ese paciente yo lo fuera a remitir, como si fuera a remitir un vivo. Entonces hago la referencia de este paciente fallecido, indico por qué solicito la necropsia clínica para que la EPS me dé la autorización y me diga el prestador que me va a realizar esta necropsia clínica. ¿Listo? Ahora bien, yo quiero volver y ser muy clara. Es el médico el que define si ese paciente se puede diligenciar el certificado de función aquí o no, y es el médico el que solicita la necropsia médico-legal. ¿En qué fallamos nosotros? Nosotros en ocasiones no colocamos en la historia clínica que tenemos definida que es una muerte no natural, o sea que quiero esclarecer la causa de muerte, pero yo tengo claridad en que no es natural, para que la fiscalía no se nos devuelva de la puerta y nos diga eso no es mío. Yo tengo que tener claridad que eso no es una muerte natural. En el momento en que yo coloco eso en la historia clínica, perfectamente tiene que venir la fiscalía a hacer el levantamiento y llevarlo a medicina legal. ¿Cuándo hemos tenido inconvenientes? Cuando no hay claridad, cuando no tengo la nota clara, cuando yo digo, ay, es que puede ser o no puede ser. Sí, pero yo tengo que llenarme de razones para decir que es violenta o que es una muerte no natural para que ya le puedan realizar la necropsia médico-legal. ¿Listo? En los casos de pacientes con enfermedad crónica terminal y que la red de prestadores de servicios de una aseguradora envíe estos pacientes a su domicilio y fallezcan tiempo después del egreso hospitalario, la aseguradora, a través de su red de prestadores de servicios que atendieron al fallecido, expedirá el certificado de función en condiciones de calidad y oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente ha fallecido en un domicilio, la EPS, digámoslo así, Asme Salud, Ensanar, Cosmitec, Nueva EPS, Sanitas, los que tienen que tener alguien que vaya a verificar y el cadáver del paciente y les diligencien el certificado de función. Lo que vemos es que eso no se cumple, ¿no? O sea, un pacientico no puede llamar a su red y decir, falleció mi paciente en casa, envíeme a alguien que me haga el certificado de función. Eso es la norma, eso es lo que debería ser, pero lastimosamente eso no ocurre, ¿no? Pero tengan claridad en que eso es responsabilidad de ellos. Cuando la manera de muerte sea natural y no se cuente con la causa básica de muerte, el costo de la necropsia clínica de la muerte fetal será asumido por el asegurador de la mamá. Cuando la autoridad sanitaria considere pertinente solicitar la práctica de necropsia clínica por considerarla de interés en salud pública, no se requiere autorización de la familia. Esto también era importante. Antes todas las muertes asociadas a un evento de interés en salud pública que no sabíamos la causa, por ejemplo las muertes maternas o cualquier otro tipo de muerte que no está clara la causa, pues se podía solicitar una necropsia clínica para esto, ¿cierto? Pero ahora, como estamos en pandemia y sabemos que no se pueden hacer, pues tenemos que colocar en la historia clínica esa nota y mirar cuál es la forma de registrar esa muerte.
El cadáver será transportado exclusivamente en vehículos autorizados. Esto es importantísimo, o sea, los cadáveres no se pueden movilizar en una camioneta, en la parte de atrás, no, tiene que ser un carro funerario. Y esta ha sido también una pelea constante porque las EPS no se hacen cargo de estos transportes de los pacientes cuando los llevábamos, por ejemplo, al San José, que era el prestador que contrataban las EPS para hacer las necropsias clínicas. En este momento, como solo estamos solicitando médico legales y a pacientes en los cuales yo considero que no es una muerte natural, es la Fiscalía la que hace el levantamiento de cadáver y es la Fiscalía la que se lleva ese cadáver. Entonces, en este momento, pues no tenemos ese problema, pero ese es un problema muy difícil. ¿Qué hacíamos nosotros en la institución? Trabajo social tenía una ruta con referencia y contrarreferencia para en ocasiones pues prácticamente pagar esos transportes como institución de salud porque nadie respondía por esos transportes. Cuando el paciente está en atención domiciliaria o su deceso sea asistido por personal médico, este garantizará la toma de la conducta que incluye la certificación de defunción o la solicitud de la necropsia clínica o judicialización de la muerte acorde a la normativa. Entonces, nuevamente, o sea, el paciente, por ejemplo, si tenía un home care, pues ese home care tiene un médico y ese médico debe diligenciar ese certificado de defunción y hacer todo el análisis para hacerlo como lo hemos hablado durante la charla. En los casos que el paciente fallezca durante su traslado en transporte asistencial medicalizado a una IPS, la responsabilidad sobre la expedición de ese certificado, ¿de quién será? Será del que esté a cargo, el médico que esté a cargo durante el traslado. Entonces, será una ambulancia medicalizada, ese paciente no viene solo con auxiliar, viene con médico y es ese médico el que deberá diligenciar el certificado de defunción. Pero mucho cuidado, si ese paciente yo lo ingreso a mi institución, lo ingreso a sala de emergencia, le hago algún tipo de atención médica, pero después digo, yo lo asistí como si fuera un paro presenciado y finalmente digo, no, pero ese paciente ya llegó muerto, entonces, pero yo ya lo ingresé a mi institución, ya le hice algún procedimiento, pues ese paciente ya pasa a ser nuestro y es nuestra también la responsabilidad de diligenciar el certificado de defunción. Si ocurre en transporte básico, no venía con médico, venía solo con el auxiliar de enfermería, la responsabilidad estará en cabeza del médico de la IPS que realizó la remisión. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, vienen pacientes remitidos a nuestra institución, pero el paciente fallece en el camino. ¿Qué hacen ellos? Pues si ya falleció, si ese paciente no va a llegar a esta institución, ellos ya se devuelven con ese cadáver porque el médico que lo remitió pues tendrá que diligenciar el certificado de defunción. Pero nuevamente les repito, si ese paciente ingresó a urgencias, si yo lo ingresé a emergencia, se le hice cualquier tipo de procedimiento, porque entre comillas, por no dejar ya me convierte en responsable del diligenciamiento de ese certificado de defunción. Los pacientes que mueren a consecuencia de una causa básica que desencadena la cascada de acontecimientos que lleva al fallecimiento, clasificada como violenta o en estudio no natural, como por ejemplo accidentes de tránsito, suicidio, homicidio, víctimas de desastres naturales, un evento adverso secundario a la atención médica y pacientes bajo custodia del bienestar familiar, de la Fiscalía, la Policía, independiente del tiempo que vaya transcurrido, requiere una necropsia médico-legal y nunca podrá ser certificada por un colaborador o con un certificado de defunción de nuestra institución. Esto es muy importante. Y miren que ahí está el evento adverso secundario a la atención médica. Entonces, si yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, un paciente fallece en una cirugía, ¿cierto? Y falleció por una complicación, el paciente tenía un riesgo altísimo porque era hipertenso o qué sé yo. Pero si los familiares están diciendo y me están insultando y están refiriendo que yo fui el que causé la muerte de ese paciente, pues yo puedo documentar eso en la historia clínica y es mejor que a ese paciente le hagan una necropsia médico-legal para que se aclare si fue algo que pasó en nuestra institución o una simple complicación del paciente. Pero todo eso debe quedar documentado en la historia clínica y yo debo tener la claridad de lo que voy a solicitar o no y de lo que voy a escribir porque yo no me puedo devolver. ¿Qué hacemos hoy en día?
Colocamos en la nota en la historia de que el paciente no sabemos de qué falleció, pero llamamos a la fiscalía. Entonces esa fiscalía nunca me va a hacer levantamiento de cadáver de ese paciente porque yo estoy prácticamente diciendo ahí que le hagan una necropsia clínica para saber de qué falleció. Yo en mi nota tengo que aclarar que yo pienso que es una muerte no natural, que es muy posible que sea una muerte violenta, tipo suicidio, tipo homicidio, tipo accidente de tránsito, para que puedan hacer el levantamiento del cadáver y finalmente la necropsia médico-legal. El proceso de solicitud de necropsias clínicas, como ya les dije, así como remito un vivo, voy a remitir un muerto. Entonces yo voy a documentar en la historia clínica la necesidad de esas necropsias clínicas cuando se levante la emergencia por esta pandemia, y va a ser referencia y contrarreferencia quien se va a encargar de solicitar la autorización y el prestador de esa necropsia clínica a la EPS. Bueno, no se podrá entregar cadáver a personal diferente a la Fiscalía ni diligenciarse certificado de defunción en nuestra institución de muertes no naturales, y eso queda muy claro, ¿cierto? Coordinación del laboratorio institucional debe recibir siempre la información sobre muestras de interés en salud pública para el envío de solicitud de paraclínicos al laboratorio de salud pública, y recordar que hay laboratorios que realizamos y definimos conductas con los resultados para nuestros pacientes. Esto es importante, o sea, nosotros tenemos que tener claridad, por ejemplo, en este momento de pandemia, que todo paciente probable COVID, yo tengo que mirar si es un adulto y ya le tomé, eso vamos a hablar más adelante, ya le tomé la muestra para PCR, pues ese paciente lo voy a embalar, ya les voy a contar cómo, y voy a dar las indicaciones necesarias. Pero si ese paciente no se le ha tomado la muestra, pues tendré que tomársela post-mortem, y tenemos que saber que en nuestra institución existen protocolos, procedimientos para todas estas tareas. El Registro Único de Afiliados RUAP, del cual hace parte el módulo de nacimientos y defunciones, tiene un tiempo establecido de oportunidad de 24 horas, y esto es muy importante. Ahorita en pandemia, pues felicitaciones a todos porque todos estamos muy oportunos, porque como no hay papel, yo no me puedo quedar con el papel para subirlo en 24 horas a la plataforma. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que subirlo a la plataforma para poderlo imprimir, porque ese impreso es el que se va a llevar el familiar. Entonces estoy prácticamente asegurando esa oportunidad. Sin embargo, si volvemos a papel, ya sabemos, no puede demorarse más de 24 horas. La cadena de custodia de la papelería de RUAF, volvemos a lo mismo. Antes, ¿qué pasaba en nuestra institución? A veces se nos perdían los certificados de nacido vivo, los certificados de defunción, porque no teníamos un cuidado en la cadena de custodia. La cadena de custodia es: entrego yo la papelería como vigilancia epidemiológica al enfermero de turno, por ejemplo, y el enfermero se lo entrega al médico, y en ese momento debe quedar diligenciado qué enfermero recibió inicialmente y qué médico recibió finalmente. Eso es si volvemos a papel. Por ahora sabemos que lo tenemos disponible en el sistema. Nosotros tenemos nuestro protocolo de manejo de cadáveres probable o confirmado COVID. Ustedes lo pueden buscar en la carpeta compartida en todos los equipos del hospital, y en este vamos a establecer las recomendaciones, normas de bioseguridad y aspectos referentes con las medidas de prevención y control en los prestadores de servicios de salud y el sector funerario frente al manejo de cadáveres asociados a la infección del virus del COVID. Pues lo primero, los elementos de protección personal. En esto no me voy a detener, pero es muy importante que tengamos en cuenta que todo el personal que va a manejar estos cadáveres, aunque no se ha demostrado todavía que de estos cadáveres se haya infectado a alguien, sin embargo, pues el protocolo es muy claro, debemos usar el kit completo para el manejo del paciente sospechoso confirmado COVID, ¿cierto? El cadáver debe mantenerse íntegro, esa es la primera regla. Si era un paciente que estaba en unidad de cuidados intensivos, en emergencia, se había intubado, tenía doble vena canalizada, etcétera, etcétera, todos estos tubos, todos estos yelcos se quedan con el paciente. Yo no le voy a retirar ningún tipo de dispositivo a ese paciente, porque en ese momento ahí sí estoy colocándome en riesgo, produciendo aerosoles, que sabemos que esa es una forma fácil de infectar.
Una vez colocado el cadáver, ese cadáver lo voy a pedir, me van a mandar 2 bolsas gruesas en las cuales voy a embalar ese cadáver. ¿Quién va a embalar ese cadáver? El último personal que estuvo en contacto con el paciente. Me explico, hicimos la atención de una parada cardíaca en emergencia, falleció el paciente. Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿tenía o no prueba para COVID, cierto? Si ese paciente ya tenía tomada la prueba para COVID, pues ese personal que tiene todos los implementos, porque estamos atendiendo una parada cardíaca, ¿cierto? Entonces había riesgo por aerosoles, entonces todos estamos con todos nuestros elementos de protección, pues lo vamos a embalar. Vamos a pedir las bolsas, vamos a pedir el Virkon, que es nuestro desinfectante, y vamos a rociarle un poco de Virkon, le ponemos la segunda bolsa y le rociamos la segunda bolsa de Virkon. Todos los orificios del paciente vamos a pedir algodón, también le vamos a poner Virkon y lo vamos a poner en la nariz, en los oídos o en la boca para evitar la producción de aerosoles. Finalmente, cuando ya esté embalado ese cadáver, entonces yo voy a llamar al personal de camillería para que ellos lo lleven a la sala de paz. Ejemplo 2, parada cardíaca, falleció el paciente, pero el paciente acababa de ingresar, o sea, nadie tomó previamente una prueba de PCR para descartar el COVID o no, y yo sospecho de COVID porque ese paciente tenía un nexo epidemiológico, porque ese paciente estaba con síntomas respiratorios o asociados al COVID. Entonces, ese paciente hay que solicitarle una PCR post-mortem. Esa PCR no debe pasar de 6 horas en hacerse, y entonces en ese momento, pues todo el personal que atendió la parada cardíaca tendrá que llamar a terapia respiratoria, solicitar la prueba, y finalmente terapia respiratoria realizará la toma de la prueba, y será, como este es el último personal que tiene todos sus elementos de protección, el encargado en embalar este cadáver. ¿Listo? Tener en cuenta pues estos principios de bioseguridad, nunca olvidarnos de ellos. Recordemos que cada vez pues ingresa personal nuevo a nuestra institución. Si ese personal de camillería, por ejemplo, asiste por el cadáver para llevarlo a sala de paz y nosotros vemos que no tiene todos sus elementos de bioseguridad, pues informemos y con esa anotación pues que este colaborador se ponga todos sus elementos de protección. Bueno, al comienzo de la pandemia todos hablábamos que la única posibilidad de disposición final de estos cadáveres iba a ser la cremación. En las últimas actualizaciones en cuanto a protocolo y manejo de cadáveres del ministerio, ellos son claros en que no es la única forma de disposición final de los cadáveres. El cadáver se puede hacer disposición final en una tumba independiente. Sin embargo, aquí en Popayán, por ejemplo, si es un paciente probable COVID o confirmado COVID, no lo dejan enterrar, sino la disposición final que le ofrecen al familiar es la cremación. O sea, pero ya sabemos que no, por norma, no es que esté prohibido enterrar. Bueno, es importante que nosotros le recomendemos y en esta parte debemos como humanizar nuestros servicios. Si yo veo que este familiar está muy afectado por la pérdida de su familiar, vamos a pedir ayuda, pidamos ayuda a humanización, pidamos ayuda a trabajo social, a psicología, a ver de qué manera ellos nos ayudan a manejar ese duelo con esos familiares y a que ellos entiendan que no pueden abrazar ese cadáver, que no van a poder hacerle una velación como la hacían antes. Eso debe entenderlo el familiar, porque si es un riesgo para nosotros el manejo de ese cadáver, pues posteriormente va a ser un riesgo para esos familiares. Entonces ellos tienen que entender que el manejo de ese cadáver ya lo va a hacer la funeraria. Las funerarias deben conocer todo lo relacionado con esta pandemia. Debe mandar a su personal con todos los elementos de bioseguridad. O sea, nosotros como institución no estamos obligados ni a capacitar a ese personal ni a entregarle elementos de protección. Pero sí es importante pues saber que es la funeraria la que debe suministrar esos elementos de protección, debe capacitar a su personal, pero cuando por ejemplo el
el familiar va a informar a la funeraria, debe decir que es un paciente probable confirmado COVID para que la funeraria pues tome todas las acciones que debe tomar. Los fallecidos en domicilio. En COVID, ¿qué se determinó con el municipio? Nosotros hablamos hace rato de que la norma vigente que dice que yo como usuario de una EPS, si fallezco en domicilio, la EPS debe mandar un médico para que me revise y me haga mi certificado de defunción o mi solicitud de necropsia clínica si no estuviéramos en pandemia, o la judicialización de esa muerte en caso de que él esté sospechando de que no es una muerte natural, ¿cierto? Para COVID, pues quedaron en esa misma ruta de atención que ya sabemos que es la que es, o sea que normalmente debería ser así, pero que en este momento por COVID pues se les está exigiendo a esas EPS que cumplan con eso. Porque idealmente yo debo certificar una defunción de un paciente que yo estoy visualizando, o sea que yo puedo hacer un examen general externo y en el cual estoy evidenciando que definitivamente no hay signos de violencia, por ejemplo, y que yo puedo diligenciar ese certificado de defunción porque tengo una causa clara de muerte. Si por ejemplo ese paciente fallece en casa, pues yo no puedo decirle, no, entonces tráigamelo, yo lo miro y le certifico, no, porque ese familiar, ¿cómo va a transportar ese cadáver, ¿cierto? Y volvemos a la ley antitrámites, entonces yo lo estoy poniendo a hacer vueltas innecesarias a ese familiar. Entonces lo que hay que hacer es, normalmente hay un directorio que yo misma dejé en las urgencias, que fue el directorio que nos facilitó la Secretaría Departamental de Salud, en la cual están todos los números telefónicos de las EPS y en el caso de que sea un paciente vinculado que no tenga ninguna seguridad social, está el número de la Secretaría Departamental de Salud para que vayan a evaluar a ese paciente, para que vayan a definirle a ese paciente causa de muerte, por ejemplo ahorita en COVID, si es un paciente sospechoso o no, que sería lo primero, tomarle la muestra, embalar el cadáver y finalmente diligenciar el certificado de defunción. Entonces, claridad en esto, fallecidos en domicilio, la EPS debe tener un grupo para que hagan esa certificación. Ahora, ley antitrámites, otra vez, si los familiares llegaron con el paciente aquí, o sea, el paciente lo tenemos en el servicio de urgencias, pues yo tampoco puedo decirle, no vaya a la casa y llame a la EPS para que vaya a diligenciarlo. Si ya tenemos ese cadáver aquí, pues yo perfectamente puedo hacer la verificación externa, puedo hacer la autopsia verbal, que eso sí no se les puede olvidar, también encuentran ese formato de la autopsia verbal en la cual yo voy en este momento de pandemia a definir si ese paciente puede tener o no puede ser sospechoso de haber muerto por un COVID. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que traía para contarles hoy. Revisemos esta grabación, hagamos el pre-test y post-test. Si tenemos dudas, hagamos las preguntas a la Oficina de Vigilancia Epidemiológica. Si tengo dudas en mi diario trabajo, también ustedes saben que tienen el teléfono, los teléfonos de las personas que manejan sistemas de información de RUAF y posteriormente pues les darán el teléfono del epidemiólogo que quedará a cargo de vigilancia epidemiológica para que él le aclare y ustedes no tomen riesgos innecesarios. O sea, a hacer una mala certificación de defunción en este momento puede significar más adelante que me pongan a subir y bajar gradas o que me toque sacarme 200,000 pesos para hacer una escritura pública y poder solucionar, que a la larga pues ese es el problema menor. Lo tenaz es que los pongan a ustedes en un problema judicial por una mala certificación. Muchas gracias, bendiciones para todos.